Perfecto. Mira, en primer lugar, bueno, señalar que en la práctica el trabajo que realizamos dentro del CEPAUR, ¿no es cierto? Ya en los años mediados de los 80, comienzo de los 80, hasta mediados de los 80, que terminó la publicación del desarrollo de Escalomán en el año 86, de alguna manera fue una suerte como de proceso que se comenzó a dar de forma casi, yo diría que paralela con el surgimiento de lo que era la economía ecológica, como una suerte como de nuevo como abordaje epistemológico para poder, digamos, dar cuenta de los temas propiamente de la economía, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, ya habían autores que habían trabajado de alguna manera estos temas, pero yo diría que lo fundamental es lo siguiente, o sea, que hay una suerte como de proceso paralelo en el cual nosotros vamos desde el CEPAUR, construyendo una reflexión de crítica de toda la forma convencional de medir, digamos, el funcionamiento de la economía, sobre la base exclusivamente de flujos y prácticamente con una incapacidad para poder dar cuenta de lo que es de alguna manera el acervo, ¿ya? Que es uno de los temas fundamentales y centrales, ¿no es cierto?, que yo diría que aporta, incorpora la economía ecológica. Entonces hay una suerte de proceso paralelo. Tuvimos, digamos, de alguna manera una vinculación con aquellos que estaban, de alguna manera, son como los padres fundadores de esta reflexión que, claro, que se inicia un poco a partir de lo que serían fundamentalmente la mirada respecto a que el sistema económico es parte de un sistema mayor y en la práctica entonces en esa reflexión en la cual hubo aportes significativos, digamos, yo diría la reflexión de Herman Daly, ¿ya? Pero que tenía como su proceso previo en términos de lo que era la reflexión económica, o sea, de la introducción de todo lo que era fundamentalmente los temas de la termodinámica, que es importante señalarlo, o sea, como una suerte de idea que es importante creo que tener presente es el siguiente, o sea, que la economía surge en un momento en el cual, por así decirlo, en el imaginario, digamos, de lo que es la ciencia occidental, del episteme, digamos, instalado principalmente para poder mirar el mundo, eh, lo dominante era la física newtoniana, ¿ya? Y entonces una física mecanicista, digamos, que en la práctica no era como de alguna manera, no reconocía, o más bien, la física aún no desarrollaba en el momento en el cual surge la economía como una suerte de disciplina, no desarrollaba, ¿no es cierto?, todo lo que es la expansión hacia el ámbito de la termodinámica. Y entonces hay problemas vinculados entonces con la fricción, con el desgaste, con una serie de fenómenos que en definitiva de los cuales no era posible dar cuenta desde una mirada, digamos, mecanicista y que entonces, obviamente, la reflexión que introduce Georgescu Reagan, digamos, de alguna manera comienza a ser recogida de una manera significativa por autores tales como Herman Daly, como principalmente, ¿no es cierto?, Naredo, Martínez Alier, entre Constanza, entre tantos otros que son un poco como los padres fundadores de la disciplina. Entonces, lo que quiero señalar es una suerte como de proceso paralelo que se va dando en el ámbito de las ideas. Eso nos lleva a que por ahí a mediados o comienzos de los 90 nosotros invitemos a Herman Daly a Chile y a Martínez Alier. Estuvimos en un evento, digamos, que se realizó en lo que era el centro Gabriela Mistral. Recuerdo, digamos, un evento bastante significativo, participación de toda la gente que en ese momento de alguna manera estaba produciendo pensamiento en este sentido en Chile, como Osvaldo Zun, que la gente, principalmente, ¿no es cierto?, Gligo, qué sé yo, eh, eh, Jacobo Chatán, ¿ya? Entonces,
Entonces, lo que quiere señalar es que en la práctica, entonces ya esa suerte como de mirada, esa nueva como abordaje epistemológico de una cuestión en la cual coincidimos, digamos, y que de alguna manera yo diría que está implícita en gran parte lo que son las propuestas que nosotros articulamos. O sea, hay una serie de trabajos posteriores en los cuales justamente vamos dando cuenta a lo largo de los años 90. Yo mismo recordaba ¿cómo se llama? Un artículo publicado por ahí por el comienzo de los 90 en el cual señalaba entonces proposiciones como la necesidad de, digamos, evaluar cualquier política económica, comprobar si es posible materialmente dentro de los límites del planeta, o sea, problema de factibilidad física, y reconocer los límites de la actividad humana que no supere la resiliencia de los ecosistemas, y poner en duda también el crecimiento como solución, digamos, a los problemas de desigualdad o los problemas de desempleo, cuestionarnos la idea de que más es mejor. Bueno, y así, entre tantas otras cosas, pero que en definitiva es lo que yo creo que va a dar como contenido a la conversación que vamos a desarrollar a continuación. Gracias, Antonio. Bueno, damos por iniciado entonces nuestro diálogo. Gracias a todos quienes están participando hoy día. Quiero contarles un poquitito la modalidad de este diálogo descalzo, o sea, es una invitación a dialogar en conjunto, a generar un espacio democrático, deliberativo, participativo, eh, donde lo que va a ocurrir es lo siguiente. Primero vamos a mirar, a presentar el documental que se realizó acá en Valdivia por Eduardo Chávez, que está presente acá, el director del documental. Una vez que podamos compartir este documental con ustedes, vamos a abrir un espacio conversacional, dialógico, donde contaremos con la mirada de Eduardo por un lado y la mirada también de Mario Pérez, quien es un economista ecológico, y que por lo tanto vamos ahí a generar una conversación donde ellos entregarán algunos planteamientos, nosotros le llamamos como van a detonar ciertas apreciaciones, miradas, reflexiones que motiven un poco este espacio de conversación para que podamos abrir la palabra y reflexionar o comentar o hacer preguntas o lo que cada uno sienta y le nazca desde el corazón, desde su motivación, desde su reflexión para compartir en esta instancia. Entonces, entregarle un poquitito el contexto del documental en el que vamos a ver el día de hoy, frente a un modelo económico de continuo crecimiento que amenaza múltiples formas de vida en el planeta. Las ideas del economista chileno Manfred McNiff emergen como una reflexión lúdica y urgente que nos recuerda que sin naturaleza no hay vida y sin vida la economía pierde todo sentido. Filosofía de la economía ecológica es un cortometraje documental que nos presenta reflexiones sobre la existencia, la infinita improbabilidad de la vida y la necesidad de construir una economía que esté verdaderamente al servicio de ella, es decir, al servicio de nosotros mismos. Basado en su texto homónimo, el documental combina la argumentación de Max Neff con una propuesta visual, poética y contemplativa, construida a partir del paisaje natural de Valdivia: ríos, humedales, cielos, flora y fauna. Un territorio exuberante de riqueza ecológica y donde el economista desarrolló la dimensión más profunda de su pensamiento. Entonces, los invitamos ahora a mirar y compartir este gran documental hecho por nuestro amigo Eduardo Chávez y su equipo. Uf, harto para reflexionar. Hermoso documental, ¿cierto? Las imágenes son increíbles de acá, de este sur tan bello que tenemos en Chile, de Valdivia, de sus humedales, sus ríos, en fin, toda su diversidad. Me imagino que
surgen varias ideas, reflexiones, y antes de abrir la palabra, quiero presentar un poquitito a Eduardo Chávez Mallea, quien es el director y creador de este documental. Él es periodista egresado de la Universidad de Chile y magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica por la Universidad Austral de Chile. Cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas como realizador audiovisual independiente, enfocado en la creación de contenidos de corte documental, educativo e institucional para organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas. El documental Filosofía de la Economía Ecológica es su primera obra de carácter personal. Pero además, como les decía inicialmente, está con nosotros también hoy día Mario Pérez Rincón, quien es economista, profesor titular de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, vinculado al Instituto Sinara de la misma universidad como director. Tiene magíster en Economía, sí de México, y doctor en Ciencias Ambientales, con énfasis en Economía Ecológica y Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Postdoctor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, autor de varios libros y artículos en sus campos de trabajo, área de investigación, estudio interdisciplinar del ambiente, la economía y el desarrollo. Fue presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica, SAEE, y director del doctorado de Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, ambos entre el 2014 y el 2018. Bueno, la idea, yo les voy a hacer 2 preguntas distintas, a una a Eduardo específicamente y otra a Mario, para que la vayan preparando y nos puedan un poco contar a partir, sus reflexiones a partir de esta pregunta. Para Eduardo, la idea es un poco que nos cuente cuáles fueron los elementos motivadores que lo llevaron a crear este documental. O sea, este es su primer documental, ¿no? Su primera obra de carácter personal. Entonces, claro, Eduardo, tú hiciste el magíster de Economía Ecológica, o sea, Desarrollo a Escala Humana en la Universidad Austral, pero ¿qué fue lo que te motivó a elegir este texto, en particular de Manfred, que es un ensayo escrito el año 2016? O sea, fue como una de sus últimas obras, ¿no? Eh, Eso. Y a Mario, la pregunta es la siguiente: ¿cómo este documental enriquece el pensamiento conceptual y filosófico de la economía ecológica, de la cual tú eres un referente importante para nuestra América, nuestra querida América Latina y el mundo? Así que bueno, abro la palabra primero para Eduardo. Les pido 10 minutos máximo para que Sí. podamos después generar un espacio de conversación donde podamos también escuchar otras visiones y ideas y reflexiones. Sí. Eduardo. Muchas gracias, Evelyn. Lo primero es que me pone contento ver que hay entusiasmo con ver el documental. Eso es lo primero. Siempre estos eventos son difíciles, yo siento, de que gente que participe mucho, ¿cierto? Hay mucha cosa que hacer en la vida actualmente, ¿cierto? Entonces, que se den el tiempo, lo agradezco. La motivación de hacer el documental parte cuando yo me vengo aquí a Valdivia a estudiar. Yo vengo de Santiago. eh, Específicamente yo vengo del sector sur de Santiago, entonces yo digo no es Santiago mismo, pero me tocó vivir un tiempo en Santiago y ver este contraste de espacio alrededor, ¿cierto? Donde en Valdivia hay toda una exuberancia de bosques, de ríos, ¿cierto? Todo es tan hermoso, ¿cierto? Todo ese desarrollo. ¿Mm? Y mientras estudiaba el magíster, al leer los textos de Manfred y especialmente este, me imaginaba cómo Manfred tiene que haber sido influido por este espacio para poder ir desarrollando su pensamiento.
Y a partir de esa idea, pensaba cómo este texto tenía esta capacidad por sí mismo, ¿cierto?, de poder ser presentado a partir de toda esa exuberancia del territorio. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí tuve la fortuna de contar con un equipo así, realmente yo encuentro de primer nivel. Ahí Anita, la productora, Anita Contreras, que está acá también, en la productora, y tuvimos un equipo pequeño, pero todos con un entusiasmo con un entusiasmo, con una inquietud respecto a esto que llamamos naturaleza. ¿Mm? Entonces, eso es principalmente la motivación, el poder juntar esta visión de Manfred y relacionarla con el ambiente con el que uno está relacionándose para poder generar una obra. ¿Mm? A mí, por ejemplo, en Santiago, yo que vivía en San Bernardo, un sector que no tiene tanto edificio, por ejemplo, me llamaba mucho la atención estar en Santiago y por algunos días, por ejemplo, no poder ver el horizonte. Yo decía, oye, esto algo uno le debe provocar en la mente, el chocar todo el tiempo con edificios, y al contrario de cuando yo vivía, donde se veía el Cerro Chena, qué sé yo, es otra la forma en cómo uno interactúa con el ambiente, y por lo tanto es otra la forma en cómo uno empieza a pensar, yo encuentro. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Y eso quisimos representar en verdad, en el documental, como en un espacio en particular uno tiene la posibilidad, muchas veces, yo creo que no es privativo, ¿cierto? Pero sí tiene es una gran ayuda, ¿cierto? Para poder desarrollar un tipo de pensamiento. ¿Mm? Eh, Eso principalmente, en verdad, para poder hacer esta presentación estuve pensando qué decir, pero siento que estoy en un momento en donde, tal como dice Manfred, son más las preguntas las que tengo que ideas de decir sobre cosas, ¿ya? Entonces, más bien me gustaría escuchar mucho más lo que tienen que decir quienes están presentes. ¿Mm? Por supuesto, si alguien tiene alguna duda en específico sobre el documental, ningún problema en responder. Eso, doy el paso a Mario. Gracias, Edu. Bueno, Mario, te escuchamos a ti ahora. Muchas gracias. Pues primero que todo, a ustedes muchas gracias, a la Fundación Manfred Maxnet por esta invitación, a Eduardo también, pues que es el que hizo el documental. Pues un documental, como lo han dicho todos ahí en los textos que envían, en el chat que envían, pues un documental muy bello, pero además de bello es un documental muy profundo, ¿no? Digamos que para mí es una importante sorpresa porque digamos, encontrar este documental, incluso ese escrito que después Eduardo me lo mandó, que no lo conocía, y que no lo conocemos en el mundo de la economía ecológica, porque eso comentábamos off the records ahora, digamos que yo vengo de una escuela de economía, digamos, le llamamos la Escuela de Economía Ecológica y de Ecología Política de Barcelona, porque digamos, allá hay un doctorado en economía ecológica que lo hice, y hay un maestro, pues que es Joan Martínez Alier, que, digamos, es maestro porque ha generado escuela, ¿no? Y ha generado escuela en esas dos perspectivas, en juntar esa economía ecológica con la ecología política. Entonces, digamos que es muy importante. Y además, hay que recordar que como fundacionalmente, la economía ecológica surge institucionalmente, llamémoslo así, aunque hay unos antecedentes muy largos desde el siglo XIX, por ejemplo, con Podolsky, que es un médico ucraniano, a finales en 1880 más o menos ya comienzan a escribir sobre recuperar, digamos, esa base biofísica de más de recuperar la realidad biofísica para entender la problemática económica y social,
pero institucionalmente surge la economía ecológica en el 78 con la creación de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y después en el 79, 89, perdón, con la creación de la revista, el Journal de Ecological Economics. Esa sociedad, digamos, es una sombrilla importante porque a partir de ella y de la misma revista comienzan a desarrollarse sociedades regionales, ¿no? En Estados Unidos, en Rusia incluso hay, en China, en América Latina tenemos 4 sociedades, ¿no? Entonces digamos que hay toda un trabajo y una red de trabajo entre todos. Y cuando hablamos de red de trabajo, ahí es cuando nosotros en esta red de trabajo pues no conocíamos mucho este trabajo de Max Neff, digamos, de filosofía de la economía ecológica. Conocíamos más trabajo, sobre todo en el tema del consumo, como el papel de Max Neff en la teoría del consumo, en la economía ecológica, a partir precisamente de la teoría de las necesidades y de los satisfactores, y también el desarrollo a escala humana, pero este trabajo en particular no lo conocíamos, yo creo que no se conoce tanto en ese mundo que yo les digo, y por eso para mí es una gran sorpresa, digamos, encontrar este maravilloso documental, pero también el texto, y el documental pues sí es absolutamente bello, y ahí pues felicito a Eduardo por este trabajo tan atractivo, porque realmente es muy atractivo y muy reflexivo, ¿no? Entonces, retornando ya a la pregunta específica, digamos, un elemento muy importante del pensamiento de Max Neff es que, digamos, recupera, y de alguna manera ese es el pensamiento de la economía ecológica, una línea de pensamiento, es recuperar la base biofísica que soporta la economía, ¿no es cierto? Entonces siempre hemos hablado, o en economía ecológica le damos un gran peso a la base biofísica, la base material, digamos que soporte la economía, y a la base ecosistémica y a los territorios, ¿no? Entonces ese es un elemento que se vuelve trascendental. De ahí, digamos que los postulados que recoge la economía ecológica y recoge Max Neff, sobre que la economía es un subsistema de la biosfera. Incluso con Passet decimos la economía es un subsistema de la sociedad, y ambos subsistemas son un subsistema de la biosfera, que es un poco el mismo planteamiento de Max Neff. Eh, y digamos que este va a ser un elemento clave. Hay un debate a nivel entre la economía ecológica y la ecología política, a pesar de que nos alimentamos o nos retroalimentamos mutuamente, más yo diría que se retroalimenta la economía ecológica y la ecología política que al revés, pero hay un debate importante allí sobre el materialismo y el constructivismo, que es el viejo debate que Marx planteaba entre el materialismo y el idealismo, ¿no es cierto? Si las ideas son las que crean las realidades, o las sociedades son las que construyen la naturaleza, o la naturaleza es una realidad que existe por fuera, digamos, de la conciencia humana, ¿no es cierto? O por fuera de los humanos. Digamos que ese es un debate permanente, y en el pensamiento de Max Neff y en general en el pensamiento de la economía ecológica se reconoce sobre todo a partir de un autor que es muy importante para nosotros, reciente, que habla precisamente de que se llama Spash, y en 2002 escribe un artículo muy bueno sobre los fundamentos, nuevos fundamentos de la economía ecológica, y él rescata un elemento que es clave, digamos, porque este tema de filosofía de la economía ecológica no es un tema que es muy tratado. Max Neff lo trata aquí muy bien, y este autor también aborda el tema de manera muy importante, y él habla del realismo crítico. Y lo que plantea es que existe una realidad objetiva, cognoscible, que se puede conocer, y descriptible, pero con diferentes lecturas e interpretaciones. Y a partir de ese planteamiento, pues considera
que hay 4 fundamentos ontológicos de la economía ecológica, como fundacionales, como centrales. Uno, dice, la realidad objetiva es independiente de los humanos. Los humanos crean una realidad social. Las realidades biofísicas y sociales son distintas, pero están interrelacionadas y se acepta para la economía ecológica, es un elemento muy importante, se acepta una ontología jerárquica con estructura ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, la base superior, el sistema superior que genera, digamos, una regulación a los otros sistemas es la biosfera o la naturaleza en última, entonces la base biofísica, después está la base social y después la base económica. Digamos, la mayor parte de las ciencias sociales se han construido a lo largo de la historia, sobre todo desde el siglo XVIII, XIX, incluso hasta los años 40, 50, digamos, dejaron a las ciencias naturales la preocupación por la naturaleza. Y las ciencias sociales apenas comenzaron en los 60, algunas, a preocuparse por el tema de la naturaleza. Digamos, estábamos más como preocupados por la parte metafísica, por la parte cultural, y de alguna manera, desde las críticas que hace la economía ecológica, es que concebíamos la sociedad como una especie de ángeles, que volábamos sin una base biofísica, sin un flujo de recursos naturales, sin un flujo de materia y energía, y la economía ecológica lo que hace es darle esa fortaleza, digamos, o ese revertimiento en la ciencia social, digamos, hacia esa base material. Posteriormente aparecen otras ciencias sociales preocupadas, que llamamos también ciencias sociales ambientales, preocupadas también por esa relación entre sociedad y naturaleza, además de la economía ecológica, como la misma ecología política, la antropología, la sociología ambiental, la agroecología, etcétera. Comienzan a aparecer, digamos, una abundancia de ciencias sociales que ya están preocupadas por esa base material. Eh, Más recientemente, digamos, de todas maneras, la economía ecológica hace revisiones y plantea de que, digamos, recupera de alguna manera o considera que también la naturaleza, que además de que la naturaleza tiene una base biofísica, ¿no es cierto? Por fuera de nosotros también la naturaleza es construida culturalmente, socialmente. Digamos, hay construcciones sociales sobre lo que es la naturaleza, por eso señalamos que, digamos, es como una visión dual últimamente en la economía ecológica. Esa visión material y esa visión constructivista, pero hablamos de constructivismo débil en ese sentido. Cuando hablamos de la base material, pues decimos que el sistema social es un sistema abierto a la entrada de energía y materiales, y ahí aparece un concepto que es muy importante para la economía ecológica, que es lo que llamamos el metabolismo social. Y el metabolismo social también tiene una visión dual. Digamos, hay lo que llamamos el, la visión material del metabolismo, que es visible, es tangible y que mide, digamos, o estudia los flujos de energía y materiales que entran en los sistemas sociales y económicos, y ahí aparecen una serie de indicadores que desarrollamos, pues para medir esa presión de la economía y de la sociedad sobre la naturaleza, que son la huella ecológica, la huella hídrica, la apropiación humana de energía primaria neta, etcétera, pero también decimos que hay una visión inmaterial del metabolismo, una visión inmaterial, invisible o intangible, dado por las relaciones sociales, institucionales, formas de conocimiento, cosmovisiones, relaciones de poder, etcétera, que en última son las que determinan las formas de apropiación de la naturaleza, de los recursos materiales, de los ecosistemas, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido eh, tenemos una visión dualista. Ahí, digamos que cuando revisamos lo reviso, vemos el documental, pues coincide de manera muy importante la, con la visión en este artículo y en otros documentos de Max Neff,
¿no es cierto? Porque él plantea, como vimos en el documental, como cuatro visiones de la vida. Las tres primeras que corresponden como la realidad biofísica, ¿no es cierto? La una, la rareza de la vida, que acrecienta la importancia de la misma, y la rareza de la vida y su insustituibilidad, ¿no es cierto? Que acrecienta la importancia para su conservación y su cuidado. La segunda, las dificultades del ser humano para adaptarse a la naturaleza y el impulso que tiene por sus características naturales, intrínsecas, plantea de alguna manera Max Neff, el impulso hacia la transformación, eh, el papel, el tercer aspecto de la vida, el papel de la naturaleza y de las plantas como generadoras de las condiciones materiales para la vida, digamos, rescatan estos tres elementos como el papel de la naturaleza, la base material que soporta la vida, y en la cuarta, pues resalta más la base metafísica expresada en la cultura y en la conciencia, sobrepasando de alguna manera esa visión culturalista que se ha venido, que se venía acentuando de la naturaleza, donde se planteaba que la naturaleza existe porque tenemos conciencia de ella. Max Neff amplía o profundiza sobre esta relación o traspasa ese concepto y dice el hombre es la naturaleza tomando conciencia de sí misma, digamos, y por ello no existimos solos, digamos, no existimos sin ella, y lo que hagamos a la naturaleza pues nos va a afectar, es una relación dual, y aparece una visión final de todos somos participantes inseparables de una totalidad, digamos, como la totalidad de la naturaleza de la que somos interdependientes. Digamos, en esta misma visión, ahí Max Neff, digamos, fortalece mucho la perspectiva filosófica, fundacional y, digamos, prospectiva de la economía ecológica, una frase también muy contundente que nos hace sentir como muy orgullosos de que la economía ecológica es una herramienta para la protección y para la defensa de la vida, lo cual, digamos, le da mucha más fuerza, digamos, filosófica y ética al papel de la economía ecológica. Digamos que eso es muy importante en este documental y en ese texto que nos enviaron. Muchas gracias, Mario, por tu reflexión, por la vinculación que hace tan potente respecto del aporte que hace, bueno, por un lado el documental, pero basado en el ensayo escrito por Manfred McNiff, ¿cierto? En relación al aporte que hace a la economía ecológica. Y lo fundamental y lo pertinente también que resulta hoy día hablar de esto, ¿no? La importancia que tiene hoy día en este contexto, en este escenario político, ambiental, mundial, latinoamericano, donde todo esto está puesto en tela de juicio, en cuestión, donde parece ser que nada de esto es relevante, ni para las políticas públicas, ni para las políticas sociales, en fin. Yo abro entonces este espacio de conversación para ver, por un lado, Eduardo señalaba que a él le gustaría mucho escucharlas a ustedes, respecto de comentarios, apreciaciones, relevancia que tiene este documental, esta obra cinematográfica, audiovisual, que él propone también como una nueva manera de comprender y entender también el postulado y la visión de Manfred, ¿no? A través no de los libros, sino que de una propuesta hermosa audiovisual. Y por otro lado también en lo que nos propone también Mario en torno a la relevancia que tiene también este texto audiovisual en términos de la relevancia que tiene para la economía ecológica hoy día y para esta conversación necesaria
que tenemos que desarrollar como latinoamericanos y latinoamericanas que estamos hoy día reunidos en este espacio conversacional. Eve, Sí. me gustaría hacer un pequeño comentario Ujú. respecto a, lo que, a partir de la reflexión de Mario. Yo siento que en el documental, especialmente en la cuarta visión, Manfred se acerca a salir de la visión dual, precisamente, y se acerca más a ver una visión no dual, diría yo, que es más esta visión del reconocimiento de que que en verdad la naturaleza es una expresión de la conciencia, podríamos decir. Y bajo esa perspectiva, en verdad, nuestra naturaleza es conciencia. Si la naturaleza es conciencia, toda la expresión no es otra cosa que nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, bajo esa visión, claro, a mí me da la impresión de que Manfred se va acercando hacia esa visión no dual, donde no hay una diferenciación real. ¿Mm? La diferenciación entre nosotros y lo que está a nuestro alrededor es más bien aparente. ¿Mm? Porque en realidad lo que somos es pura conciencia. ¿Mm? Esa es la apreciación que, según como yo alcanzo a interpretar esa parte, y por qué también creo que es súper interesante, porque de esa manera nos ayuda a reconocer que no somos otra cosa que naturaleza. Y a partir de entender que no somos otra cosa que naturaleza, tenemos más posibilidad de eh, ver cómo tratamos en relación, cómo nos tratamos a nosotros mismos finalmente. Ujú. Eso. Gracias, Eduardo. Lina. Bueno, yo también quiero felicitar a Eduardo por este lindo trabajo. Me parece, bueno, igual tengo un vínculo muy emocional, tanto con el texto, porque ese texto tuve la fortuna de recibirlo cuando estaba en clases con Manfred en el 2016. Entonces ya tengo un vínculo emocional con ese texto. Y también con Valdivia, como que a mí me parece muy lindo este trabajo que hace Eduardo justamente de unir y de integrar la ética y la estética, o sea, cómo tiene la posibilidad de traernos y transportarnos al espacio donde Manfred estaba sintiendo, estaba pensando y estaba escribiendo. Entonces creo que es muy lindo y es muy lindo también cómo las imágenes tienen esa profundidad que tiene ese texto, como que de verdad la sensibilidad es maravillosa y creo que es uno de esos grandes debates que hay, justamente cómo relaciona el conocimiento académico a este tipo de reflexiones, cómo logramos de verdad compartirlos a partir de otros lenguajes que nos toquen, que toquen esa sensibilidad y logre de verdad como esas transformaciones, porque bueno, claro, es difícil relacionarse a veces con ese tipo de textos, a pesar de que Manfred tenía un talento especial para escribir y para llegar muy al fondo de nuestra dimensión humana, ¿cierto? Entonces, la verdad, para mí, sí, me parece un trabajo así hermoso, me lo he visto varias veces y siempre como que tomo elementos diferentes, así que todas las felicitaciones para Eduardo y para todo el equipo que hizo parte. Y de otro lado, me gustaría comentar un poco en relación a la importancia que tiene tocar esta parte como ontológica, epistemológica y ética de la economía ecológica, que yo creo que se desarrolla mucho desde el pensamiento latinoamericano, que lo desarrolló Manfred, que también lo desarrolla Antonio, como que ellos, claro, si bien está el desarrollo a escala humana, que es el más conocido, en su época creo que ellos también fueron orgánicamente transformando aquello que van formulando y que van compartiendo. Y creo que tiene que ver justamente con esas bases ontológicas, éticas y epistemológicas de esa economía ecológica. ¿Y por qué digo que es muy importante? Y creo que también Mario lo trae mucho. Porque es justamente desde allí donde queda claro que la economía ecológica tiene que ver con esa defensa de la vida y la ecología política también, ¿no? Con esa defensa de la vida, que hay esa conexión material y esa visión sistémica, ¿no? Que no es que lo material está separado de lo cultural y de esas otras construcciones, sino que eso está completamente integrado, como las ontologías relacionales de Arturo Escobar. Y es muy importante porque si no,
todas las herramientas, digamos que metodológicas que se construyen desde la economía ecológica terminan siendo confundidas y cooptadas por la economía ambiental, por el maquillaje verde, por la economía circular, y se confunde y todo termina siendo lo mismo. Entonces yo creo que, insisto, continuar desarrollando esa parte ontológica es fundamental, y también el texto trae mucho cómo dialogar con una diversidad de saberes. Entonces eso también trae ese desafío de salir de ese academicismo, cómo fortalecer con todos esos saberes y esas ontologías que están en nuestros territorios, ¿no? Toda esa cantidad de saberes indígenas, campesinos, de matriz africana. Entonces, bueno, creo que ahí nos trae muchas luces y muchos horizontes. Así que, bueno, felicitaciones, y qué bueno que podamos estar acá compartiendo esas reflexiones. Muchas gracias, Lina. Qué bonita reflexión, igual y potente. ¿Quién más quiere compartir su pensamiento, su reflexión, eh, tomar la palabra? Ay, ya, yo a la palabra. Ya, Muy, Fernanda, da. Hola primero, qué gusto verte por acá. igual, qué bueno, gracias. Yo, hola, hola a todas las y los valdivianos. Bueno, ya todos, ¿no? Bien, un poco alejándome de todo este mundo académico, ¿no? Que es necesario también y muy rico todo el conocimiento que comparten desde ese saber, ¿no? Pero volviendo como al documental, me llamó la atención una imagen, y ahí me interesa también lo que pueda repercutir de esta apreciación, donde está como el basural, como con todos los jotes, y venía como la grúa, se llama grúa, una pala gigante con toda la basura, ¿no? Y decía que el mundo, la vida, como la conocemos hoy, viene de al final este ensopado esta olla de elementos tóxicos que habían hace miles de millones de años, y que finalmente hemos logrado como humanidad, como especie, hacer de la vida y de todo el árbol de la vida un ensopado de elementos tóxicos que van a ser basura por siempre. Bueno, por siempre en realidad no existe, por muchos, muchos miles de millones de años, ¿no es cierto? Y me trajo como una sensación que a veces me ha venido como en esta angustia vital que yo creo que aquí todas y todos compartimos, como de qué estamos haciendo con la vida, con el planeta, con la humanidad, con nuestras sociedades, con todo, ¿no? Y es como, bueno, finalmente nos vamos a extinguir y va a ser la solución. Como una cosa un poco como comiéndose la cola, ¿no? Que parece tan absurdo, como ¿por qué llegamos a ese extremo, ¿no? Como, y digo, pucha, qué especie tan mal querida, ¿no? Como tan mal querida y tan mal queriente, como no querer, no amar, ¿no? Como no amar la vida, no amar a lesotres, no amar a las otras especies, a la vida misma, ¿no? Se me vino como esa reflexión en contraposición también como a esta noción de, bueno, finalmente nos vamos a pisar la cola nosotros mismos, nos vamos a extinguir probablemente tarde o temprano, y después de miles de millones de años, esta composta de elementos tóxicos quizás va a volver a ser nuevamente vida. No sé, Eduardo, bueno, ahí el equipo, quien quiera también, si estaba esa noción cuando emergió como esa idea, esa imagen, porque se nombra, ¿no? Como que se reitera esta cosa como de los elementos tóxicos. Sí. Me quedé... Personalmente yo no la tenía, y encuentro genial que tú nos puedas mostrar que eso está ahí. Y ahora que lo pienso, está buenísimo. Bien. Así que muchas gracias. Yo ahí sí tengo un matiz con lo que menciona Fernando, o quizás como complementar, en el sentido de que, claro, por un lado los humanos tenemos esa dimensión, pero por otro lado tenemos otras dimensiones también, y dimensiones que son virtuosas, podríamos decir. Mm, Tenemos ambas cosas. Y total. podríamos pensar, yo pienso que la naturaleza es eso, ¿te fijáis? La naturaleza no es, la naturaleza tiene movimientos como virtuosos donde tú vas como a favor,
y movimientos que son más, que vas como a contrapelo, por decir. ¿Cachai? Mm, Serían los movimientos más, no, como que te chocan, ¿ya? Eso en sánscrito se puede decir como el dharma y el adharma. ¿M? Tienes mm, movimientos que son fluidos, que te permiten andar en el mundo como de manera más libre, por decirte, y otros que te hacen andar más esclavizado, ¿te fijas? Y yo creo que, hay que asumir que el humano tiene ambos, ¿te fijas? mm, Y dentro de esas dos dimensiones, eh, ahí tiene la posibilidad uno de mirar eso y decir, bueno, ¿con qué fluye más? ¿Con qué puedo andar más? ¿Me puedo mover mejor en el mundo? ¿Te fijas? Eso. Pero Y ahí lo que encuentro interesante es que hay tradiciones antiguas que a uno le ayudan a entender eso. Así, y mm. como, oye, mira, quizás podríamos irnos por este lado en vez de este otro. ¿Mm? Hay claro, varias tradiciones antiguas que te ayudan a entender eso. pero extrañamente pareciera que una de estas fuerzas, ¿no? Que me imagino que es el etarma, como dijiste, Atarma. sería como esta, como la pulsión de separación, ¿no? Del Exacto. todo, del, Sí. desde los últimos años, no sé, desde la revolución industrial o no sé, como que estuviera mucho más desbordada, ¿no? Generando como una aceleración de este proceso de separación ya misma. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí. Siempre está esa dual, ese movimiento entre los dos, de las dos fuerzas, por decir. Mm. Yo quiero Como complementar A ver, al algo. Edu, ¿quieres complementar? Porque hay una palabra pedida. Te doy la palabra, Mario, y después Luz María Esperanza había levantado la manita. Mejor Luis María. ¿Ya? Primero Luis María, entonces. ¿En serio? Claro. Muchas Bueno. gracias. Es que, qué caballero. Eh, es que resulta que toda esta conversación resulta fascinante cuando uno ha tenido de maestro al territorio. Entonces yo siempre he dicho que el Humedal de Córdoba ha sido el maestro por excelencia. Y qué es de interesante cómo entender esos principios de economía de lo que ustedes con tanta capacidad hablan, es que a veces nosotros no caminamos el territorio, pero el territorio no es el andén encementado, que es un poco el problema que tiene la sociedad. Cuando uno sale a caminar por el territorio, entre comillas, pues camina edificios, uno que otro arbolito, una que otra planta. Pero cuando uno pasea por un territorio virgen, entre comillas, relativamente virgen, como es, por ejemplo, el humedal, usted, cada persona empieza a notar la dinámica de interrelación entre los elementos y eso lo hace a uno un excelente observador. Y la observación le enseña algo interesante y es que esa biodiversidad que hay en un humedal tan pequeño como el nuestro, que no tiene sino 50 hectáreas, empieza uno a mirar cómo en cada pedacito, en cada metro cuadrado, emergen 10, bueno, infinitas posibilidades de respuesta de la vida y la economía es cómo se conversan entre sí todos esos elementos en ese metro cuadrado. En la ciudad uno también puede notar la diversidad no más yo hago el ejercicio en la calle de salir y mirar las caras de las personas y no hay una sola cara igual a otra, cosa que uno en una tienda sí encuentra pantalones iguales a otro o camisas iguales a otras, idénticas. Entre los seres vivos no es posible. ¿Qué pasa? Cuando uno se da cuenta de que esa diversidad es la expresión única, tiene que haber alguna razón para que la naturaleza, la vida, se haya tomado el trabajo de crear ese ser único y diverso. Y ahí es donde emerge la pregunta, ¿por qué siendo el universo tan sabio y obviamente la vida una expresión del universo, nos hizo únicos e irrepetibles? Ahí les dejo esa preguntita. Uy,
Gran pregunta por Luz María. Muchas gracias. Otto, tú tienes la mano. El que iba, Mario, no era Mario, Otto. Lo que pasa es que a Mario y a Eduardo los voy a dejar para Ah, después, bueno, ok. para que hagan el cierre y entonces que guarden sus reflexiones y voy a privilegiar a quienes están en sala. Sí, Entonces, listo. Otto, Rodrigo y Jimé, en ese orden. Vamos, Otto. Hola a todos. Dejo en el chat una frase que leí hace poquito, que la tengo bien a mano ahí, que creo que conecta mucho con lo que todos estamos conversando acá y el documental y todo, ¿no? Eh, la leo: soy vida consciente que quiere vivir en medio de otras vidas que quieren vivir. Es una frase de Jorge Richman que aparece en el libro Simbioética, pero él lo que hace es completar una frase original de Albert Schweitzer, 1962. Digo completar porque lo que hace Richman es agregar la palabra consciente en la primera frase, ¿no? Él le pone la palabra consciente. Y aparece esto de que quiere vivir. Entonces, no solamente es que somos vida con conciencia, sino que además tenemos una orientación a la vida, ¿no? Le agrega la idea de voluntad. Lo conectaba recién escuchando con lo que podría ser satisfactores, sinergios singulares o destructores, desde el punto de vista que, y esto es una interpretación, una versión, al parecer, a veces somos vida que queremos vivir a costa de la vida de otros o de otras formas de vida. Entonces, de alguna manera vivimos y al vivir destruimos. Y ahí no tengo una solución, simplemente estoy señalando una fórmula para entender esto que estamos compartiendo. Yo tengo una inquietud bastante antigua ya, y es que la Fundación Manfred Magneff se pueda conectar con Jorge Richman. Vuelvo a lanzar la idea. Sería muy lindo tener una conversación sobre filosofía de la economía ecológica con el autor del libro Simbioética. Me consta que Richman valora mucho el trabajo de Magneff, por algo parte de su obra últimamente se llama Ecosocialismo Descalzo. Eh, Eso ya lo hemos conversado con algunas personas presentes y quizá en algún momento se pueda conectar a Richman con estas conversaciones. Gracias, Otto. Interesante que haya agregado socialismo, ¿cierto? Le da una dimensión también interesante. Rodrigo. Súper, tan buenas todas las referencias que están surgiendo como orbitando alrededor de la obra de Manfred. Y el documental también trae muchos filósofos que Manfred, de quien él se nutrió. Bueno, esta segunda vez que yo veo el documental, agradecer también al Eduardo, a la gente que está pulsando también el diálogo. Está muy lindo también conversar e ir avanzando también sobre esto que Manfred nos ha dejado, ¿cierto? Eh, en este texto del 2004, ¿cierto? Que ya también, como bien decía el Edu, es una fase posterior en su desarrollo de filosofía que intenta pasar esta dualidad que es propia también de un pensamiento moderno. Entonces, y de la separación de la naturaleza y la sociedad, ¿cierto? O el humano y la naturaleza. Y en esa dirección también, hace poco estábamos conversando aquí, estábamos esperando el cable con el Alfredo, y yo le hablaba un poco de esto de lo no humano, ¿cierto? De la relación vida, y hay un tema con la escala del tiempo, quizás como de la vida que contiene la vida, donde en el fondo hay otras vidas que somos incapaces de comprender desde nuestra condición de humanos. Hay ciertos elementos, sobre todo vida vegetal, por ejemplo, que tiene otros tiempos de existencia, otras formas de comunicación. No sabemos si tienen lenguaje entre ellos o no, pero en el fondo hay como otras ontologías, y esto también lo traigo a propósito de lo que hablaba Lina, estas ontologías relacionales, ¿cierto? De Escobar, que también ha evolucionado su pensamiento, que también ha avanzado en esa misma dirección. Y es loco como hoy en día estamos, siento yo, como en una coyuntura filosófica, ya como de pasar ese umbral y empezar a generar ciertas epistemologías que nos permitan comprender nuestra relación con estas otras alteridades, ¿cierto? O estas otras ontologías. Entonces yo creo que es como esperanzador en el sentido de que siento que estamos en un momento propicio para crear pensamiento nuevo. Así que bienvenido también todos los comentarios y también lo que está este autor que yo no lo conocía, que estaba trayendo Otto, para que hagamos esas sinergias también como
reflexivas en torno a nuestro lugar de enunciación filosófica, finalmente, porque creo que el desplazamiento ontológico parte de ahí, desde donde nosotros enunciamos y donde nosotros nos colocamos en relación con estas otras vidas. Más que nosotros intentar, porque siento que hay como un vicio del humano de siempre intentar como mediar y a veces simplemente con estar, observar, bastaría basta y sobra con simplemente estar ahí con la naturaleza, con la conciencia y con otras formas de vida. Eso, no sé si se entendió mi reflexión. Gracias, Rodrigo. Hola Fernanda, qué bueno verte. Abrazo. Jime, hola Jime. Hola, buenas noches a todas y a todos. Primero que todo, agradecer el documental, hermosa la fotografía, hermoso el texto, profundo, bonito. Me conmovió mucho, pero también me trae varias reflexiones a raíz de temas en los que últimamente me he estado moviendo y he estado metida. Y se me aparece esto, hay una autora boliviana que se llama Elvira Espejo, que habla de esto de la crianza mutua y que tiene que ver que desde una mirada aymara, esta separación, como también lo plantea Aura Cumis, que es es maya, ella desde la visión aymara, la visión maya, la visión, no sé, africana y también de los mapuches, esta separación naturaleza-ser humano no existe. Es una invención que se instaló desde el sistema, desde nuestros sistemas de opresión, que son el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, y que de alguna manera impuso una forma de mentalidad que fue negando esas otras, como decía la Lina, otras ontologías y otras epistemologías. Entonces me aparece que cuando aparece esto, la economía ecológica, estas visiones que de alguna manera es como salirse de la caverna en un mundo de la academia, en un mundo que te dice esto va para allá, es como la mirada fuera de la caverna, pero no es una mirada nueva, ni es una mirada nueva para nosotros, pero los pueblos originarios y quienes han vivido la resistencia, que no se han dejado dominar por el pensamiento moderno, como le llama por ahí Yudelski, Espinosa, que están en la racionalidad, ¿cómo es que le llama? Esta mirada, espérense, que les voy a aprovechar de traer eso. Eh, una mirada crítica trascendente, es esa vuelta también a cuando Rodrigo dice, bueno, ¿y cuál, para dónde va? Es como volver también a pensar que hay otras epistemologías que aún existen, hay otros seres humanos que están resistiendo y que viven viviendo eso, y que no son todos los seres humanos destructivos, ya hay una cantidad de pueblos que están hablando y resistiendo a la destrucción, a la contaminación, y que están protegiendo, y que nosotros, que somos criados en este mundo moderno, nos vamos dando cuenta, pero las respuestas también están en escuchar a nuestras autoras, a nuestras voces y a nuestras otras escritoras también, que traen esto desde una sensibilidad que, que tiene mucho que ver con que hay cosas, como decía Rodrigo, que no tenemos palabras para nombrar y que muchas veces tenemos que aprender a mirar con ojos, y para mirar con esos otros ojos tenemos que deconstruir lo que conocemos tal como lo conocemos. Entonces, solo decir que me gusta mucho, me gusta esta mirada, eh, pero también creo que es una mirada que no es la única, o sea, obvio que no es la única, pero que hay otras miradas que están mucho más antiguas y que están mucho más por abajo, y que justamente estos sistemas en los que estamos nos impiden verlas porque son voces que están hasta ahora silenciadas o menospreciadas o invalidadas. Eso, y que me encantaría que lo pudiéramos ir trayendo más voces también latinoamericanas, de Abya africanas, de mujeres que están ahí desde los ecofeminismos, con esas otras miradas que tienen todo que ver con lo que estamos hablando y que tienen referentes que no son necesariamente europeos o hombres. Eso. Oh, excelente, compañera. Muy bueno. Y hay que asumir esa propuesta de la Jime también, como resituar y poner en valor también el conocimiento que está en nuestras comunidades indígenas de todos nuestros territorios y de las mujeres, por cierto, que habitan en ellos también. Antonio, me parece que primero había pedido la palabra, no sé si...
si se fue Antonio, ¿está por ahí? No lo veo, pero Alfredo creo que también tenía la mano Sí, levantada. sí, lo que pasa es que Antonio antes, pero si no, eh, le damos la palabra a Alfredo y después a Darek. Antonio también está, aquí está. Sí, Antonio, gracias. Eh, Antonio, bueno, voy yo. Eh, bueno, igual que varios, quisiera, bueno, agradecer por el documental y decir que lo encontré súper lindo, me encantó. Me gustó la emoción que despierta, el ritmo, es como, es muy disfrutable, siendo que filosofía, que parece muy abstracto, pero está lleno de emoción, muy típico del estilo literario de Manfred, que a veces roza un poco con la poesía. Yo creo que por eso también su éxito político, porque era capaz de hacer despertar emociones. eh, pero me encantó el ritmo, la luz y la música del documental. Felicitaciones, Eduardo y equipo, y gracias por eso. Eh, Lo otro es, hay como varias cositas, pero la voy a hacer corta. En esta discusión que se ha desarrollado, bueno, súper entretenida, súper desafiante, y en esta búsqueda, como decía Rodrigo, de nuevos pensamientos y nuevos paradigmas, a mí me pasa que yo también estoy bastante pegado en esto del no dualismo, y en el no dualismo está la idea de aceptación radical. Y, y en ese sentido, creo que en el movimiento ambiental o ecológico, y de hecho algunos ecólogos que lo dicen así, hemos idealizado a la naturaleza, en el sentido de la naturaleza como la idea de un Dios, de una divinidad perfectamente bondadosa. Y, y entonces la aceptación radical también me llama a aceptar de que la violencia sexual en los animales existe, el pillaje, la crueldad. Bueno, y la interpretación es una cosa y otra cosa es lo que ocurre, ¿no? Pero quiero decir que la aceptación radical implica aceptar todas las realidades de la vida. Y en eso, puede ser bien provocador, el guatón repugnante de Donald Trump es 100% naturaleza. 100% y absolutamente naturaleza. Y una aceptación radical sería decir, bueno, somos naturaleza, el último experimento, o no sé, o el más sofisticado, si ustedes quieren, en términos de sistema nervioso, pero somos la naturaleza redefiniéndose a sí misma y pasando por toda la oscuridad que tiene la naturaleza también, lo que nosotros diríamos es oscuridad, ¿no? Desde el punto de vista del juicio valórico. Entonces, ¿a dónde lleva esa reflexión? No lo sé todavía, pero sí me gusta salirme del dualismo, porque creo que de alguna manera, si no decimos, está la naturaleza, somos naturaleza, pero todos los que atentan con naturaleza no son naturaleza. Y no, yo creo que sí, yo creo que la naturaleza somos todo este número enorme de contradicciones y que esto que estamos discutiendo son las nuevas luces a la luz de lo que estamos viviendo como planeta, como biosfera y como humanidad más en particular. Y lo último se me olvidó. Eso. ya. Para la próxima vez, entonces, tiene que comer un poquito de pasas antes de hablar. Derek, gracias, Alfredo. Yo quiero ser muy breve. Quiero empezar agradeciendo a Eduardo por el documental, porque justo me ha hecho a mí doble sentido, ¿no? El sentido de, bueno, del trabajo de mi vida académica, que ha sido el desarrollo de escala humana, los últimos 4 o 5 años, pero también un sentido mucho más
personal, que ha sido que ha estado dando vueltas en mi cabeza la idea de la conciencia que se manifiesta a través del concepto de observador, se hace a sí mismo o no, eh, el milagro de la vida, casi que con todas las imprecisiones científicas que hacen a la vida existir y estar, y me ha hecho mucho clic. Y más allá de la trascendencia académica o trascendencia social y fundamental, obviamente, quiero agradecerle también porque llegó en un momento adecuado en mi vida y bueno, creo que es lo más honesto que tengo para decírselo. Creo que ha sido también la conversación a escala humana en la que he estado que más me he sentido cómodo o a gusto, porque yo tengo un defecto y mi defecto es que soy muy teórico y muy conceptual. Entonces, bueno, probablemente porque tengo mucha desconfianza a la praxis y hablar de ontología, hablar de precisión pues, científica, en este caso el documental, me hace mucho clic y me gusta, lo disfruté mucho. Los comentarios de Mario, de Eduardo, bueno, de todos los presentes, la dualidad misma que se hablaba ahora mismo, todo ha sido muy constructivo para mí. No tengo mucho más que aportar que no se haya aportado, ¿no? Porque el video maneja, yo creo, precisiones fundamentales como la necesidad de reestructurar los localismos, la necesidad del enfoque mucho más naturista, pero a la vez manteniendo, no sé si la palabra sería respeto, pero manteniendo mucha consideración hacia el crecimiento en términos lamentablemente occidentales, pero también un poquito más propios del andinismo de nuestra cultura latina. Eh, Observar mucho las realidades distintas y intentar sintetizarlas. Y bueno, obviamente me ha dejado con una pregunta. Me alegró mucho que se menciona Schelling, pero en general, claro, otra vez la pregunta, es la pregunta que siempre me hago y ya pues puedo parecer loro con esto. Pero a ver, entendemos que la cultura como un concepto artificial, digamos, no porque sea sintética, sino porque no es precisa al constructo universal, eh, dentro de un universo exacto es algo moldeable en contraposición de su propia estructura orgánica. A lo que voy es que podemos acoplarnos a cambios sociales dentro de realidades que han demostrado ser útiles en parámetros convencionales. ¿Cómo podemos hacer, digamos, no sé si es un punto y aparte, un punto y coma o un paréntesis, creo que es más que un paréntesis, el hecho de la necesidad de traer la biótica económica al constructo social dentro de un mundo que funciona con una lógica racional que es estructurada, fundamentada y pues ha demostrado ser útil para quienes generan los indicadores también, ¿no? No para los que comprendemos que vivimos en un entorno. Entonces siempre es esa la duda y me gustaría escuchar a Eduardo porque yo no conocía tampoco el texto de Manfred, conozco mucho más el desarrollo de escala humana por Antonio que por Manfred, pero quería consultarle a Eduardo que cómo consideraría, y también a Mario, también, bueno, y a quien esté también acá presente, cómo consideraría, cuáles serían los pasos que debiésemos dar como sociedad integradora para, en vez de hacer borrón a cuenta nueva, que es algo muy característico, poder dar un paso adelante considerando todas las variables y lograr implementar esas ideas tan maravillosas. Y eso es todo. Muchas gracias, Darek. Yo aprovechando este paso que está dando Darek a Eduardo y a Mario, chuta, Boris levantó la mano. Eh, Creo que ya tenemos que ir como cerrando, llevamos 2 horas más o menos de diálogo, la gente se está retirando. Entonces les pediría que guarden un poquitito la pregunta que Darek les hizo, pero que les voy a dar 5 minutos a cada uno para que hagan como una reflexión final, considerando como todos los aportes y reflexiones que se han ido como compartiendo en este espacio, que ha sido súper nutritivo, encuentro yo. Boris, ¿quieres hacer una reflexión, una pregunta que habías levantado la mano? Sí, muchas gracias, Evelyn. Ujú. Bueno, agradezco como siempre el espacio, la posibilidad de encuentro. Este es un rito que, me pa- en términos personales, de los ritos más largos que vengo sosteniendo desde el año pasado, el último jueves de cada mes, sagradamente nos encontramos acá y me encanta que eso sea así.
para poder, justamente como ya estabas pasando al siguiente momento, solamente me gustaría como atender a algo. En el texto aparece en un momento que sin la naturaleza no habría vida y sin la vida todo el cosmos carecería de sentido. Me gustaría también dejarle planteado a Mario y a Eduardo la idea de la búsqueda de sentido, que la economía ecológica pareciera ser también que nos invita a eso muy interesantemente, como que en esta idea de pareciera una búsqueda humana permanente, porque desde ahí es donde significamos la vida misma, ¿cierto? Desde nuestra eh, expresión humana y esa búsqueda de sentido, que es ontológica, que nos propone reflexiones o interpelaciones epistemológicas y metodológicas, como bien lo planteaba Lina hace un rato, pero a mí esa búsqueda de sentido me sigue resonando. Necesariamente debemos encontrarle ese sentido y la economía ecológica nos lleva a ese camino o no. No sé, dejaría esa pregunta. Ay, perdón. Lo que pasa es que estaba mirando los comentarios. Ya. Gracias, Boris. Ahí hay otro elemento más que Boris entrega entonces a Mario y a Eduardo para la última reflexión de este espacio, de este diálogo. No sé quién quiere partir. Mario. Si quieren, yo parto. Ok. Digamos, hay una participación, una intervención que me atrajo mucho y me permite recuperar cosas del video y del texto de Max Neff. Pues cuando aparece la basura, ¿no? Digamos que es una imagen impactante, aparece como la imagen también pesimista del proceso, ¿no? Eh, o de la realidad. Y Max Neff, cuando habla de las 4 visiones de la vida, hay 2 visiones muy pesimistas, ¿no? La visión 2 dice, el ser humano tiene un destino fatal. Aquí hay un escritor caleño que se llama Andrés Caicedo y tiene una novelita que se llama Destinitos Fatales. Eh, Me hace acordar. Entonces, el ser humano tiene un destino fatal impulsado por la inteligencia, que actúa como una mutación letal. Es decir, ahí hay un planteamiento del ser, la esencia del ser humano. Digamos que le da una visión pues negativa. Dice que esa capacidad de manipulación usa que en vez de adaptar al medio, como todas las especies, lo quisiéramos transformar. Y dice, la inteligencia y la manipulación nos hace sentir por encima de la naturaleza y no parte de ella. En últimas, ese sentimiento que nos hace sentir por encima de la naturaleza está asociado a características naturales de los seres humanos asociadas a la evolución, la aparición de la inteligencia y la capacidad de manipular. Y eso después, en la visión 3 pues lo resalta más a nivel más macro, ¿no? Mostrando cómo, digamos, un elemento central para la existencia de la vida en el planeta ha sido las plantas, ¿no? Porque las plantas tienen la capacidad de producir la biomasa por encima de sus necesidades, es decir, de transformar la energía solar en energía química, que es la biomasa, para que el resto de los seres vivos vivamos de ella. Y digamos, eso funcionó muy bien en equilibrio hasta que el hombre descubrió con su inteligencia la energía fósil, ¿no es cierto? Y la energía fósil lo que hace es generar desequilibrio. Y ahí es donde aparece la basura. Digamos, aparecen dos, o un fenómeno muy asociado a la economía, que es la economía, digamos, asociado, digamos, a lo que un poco Boris pregunta, digamos, cuál es el sentido de la economía. Nosotros hablamos de la economía ecológica,
Decimos que la economía ecológica es la ciencia que estudia la gestión de la sustentabilidad. Es decir, cómo hacer sostenible la sociedad que tiene unas valores culturales, unas racionalidades y unas maneras de actuar que se reflejan mucho en la velocidad con que usamos los recursos naturales, en la capacidad de extracción y cómo equilibrar eso con otra dinámica, otra velocidad que tiene la naturaleza. Entonces, digamos que en ese sentido, ese es un poco el pensamiento de Max Neff en esos dos aspectos y que los hace más como esencialistas, digamos, son las características del ser humano acorde a la lectura que yo hago de Max Neff. Pero ya en la cuarta mirada de la vida es una visión más normativa, ya más lo que deberíamos ser. Y lo que deberíamos ser o lo que deberíamos recuperar, digamos, es esa integralidad, esa organicidad, ¿no es cierto?, entre el ser humano y la naturaleza, al decir, estamos planteando el dualismo frente a lo relacional. No hay una relación dual, sino que somos uno solo, ¿no es cierto? Somos relaciones, sociedad, naturaleza, ser humano, naturaleza, pero digamos que en esa visión 4, él plantea una visión más de lo que debería ser o lo que deberíamos recuperar, y ese podría ser también un horizonte de política, digamos así, de objetivo de la economía ecológica, recuperar esas esencias. Yo finalmente quiero hablar o decir un aspecto, digamos, entender las relaciones sociedad-naturaleza no son fáciles. Nosotros en el doctorado de Ciencias Ambientales decimos que la palabra ciencias ambientales es contradictoria, porque las ciencias son reduccionistas y el ambiente es complejo. ¿Cómo juntar una visión reduccionista con una realidad compleja? Decimos que el único camino para poder juntar esas dos palabras o conceptos contradictorios es la inter y la transdisciplinaridad. Como la necesidad de la posibilidad de entender esas relaciones y de buscar caminos están en el camino, en el horizonte de la interdisciplina y la transdisciplina. Y yo creo que cuando hablamos de economía ecológica es eso también. La economía ecológica realmente es más que una disciplina, es una transdisciplina que busca entender estas relaciones complejas y entre sociedad y naturaleza. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tus reflexiones tan potentes, agudas. Eduardo. Súper. Yo quería hablar, tomar algunas cosas que se mencionaron, por ejemplo, lo que menciona Alfredo, esta aceptación radical. A mí me parece súper interesante esa visión. A mí me ha tocado estudiar la visión antigua de India, y ahí a esa aceptación radical se le conoce como Ishvara. Esa sería como una forma de llamarle a eso, que es como reconocer el orden que está funcionando. ¿Okay? Y dentro de ese orden, quiero conectarlo ahí con la mención de Jimena respecto a los pueblos indígenas, que tienen estos conocimientos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de Max Neff es ver cómo aquello que decía Max Neff tomaba estos aspectos que estaban ya en este conocimiento, por ejemplo, indio, de la India antigua. Hay varias cosas que plantea Max Neff que están ahí. Y me recordaba un mito que una vez escuché, un mito mapuche, que decía que el mapuche, antes de ser el mapuche, era como el chileno, que en algún momento, hace mucho tiempo, antes de reconocerse como mapuche, en donde arrasaron el ecosistema. Después de arrasar el ecosistema, hubo un problema de recursos. Después de ese problema de recursos, hubo un problema de conflicto, porque tienen menos recursos. Y después de eso, bueno, tuvimos que aprender. Y ahora somos lo que somos. Entonces, yo pienso que culturas que no han tenido esa continuidad cultural tan
como profunda que tienen los pueblos que se han mantenido en su memoria histórica, quizás no tenemos esa visión tan interna, podemos intuirla quizás, ¿te fijáis? Pero no la tenemos tan encima. Eso también lo ligo con un par de autores que una vez he escuchado una conversación, un economista ecológico que se llama Nathan Hagens, que es estadounidense, me parece muy interesante, que habla sobre los recursos, y tenía una conversación con Antonio Turiel, que es un oceanógrafo en España, ¿no? Y ambos tienen esta idea de que los recursos, la posibilidad que tenemos actual de la civilización no tiene mucho tiempo más, porque la energía que requerimos es demasiada y la cantidad de posibilidad de tener esa energía ya cada vez es menor porque van disminuyendo las fuentes energéticas como el petróleo, etc. Entonces en esta conversación Turiel le decía a Heinz, tenemos que dejar, entre comillas, estoy caricaturizando lo que decía, tenemos que bajar el consumo. Y Heinz le decía, oye, él está en Estados Unidos, y le decía, eso aquí no va a pasar, le decía, eso no va a ocurrir. Entonces, bueno, esa es una situación que a mí me parece, yo soy un poco de esa visión, que no la tomo como pesimista, voy a llegar a lo siguiente. Es aceptación de cómo uno ve el mundo, ¿te fijáis? Cómo está actuando el mundo, cómo se está moviendo el mundo. Ya, me gustaría hablar también de otra escena, de un documental, perdón, de una serie que se llama El Colapso, no sé si alguien la ha visto, una serie francesa, donde, voy a tratar de resumirlo lo más posible, está empezando el colapso por los recursos, qué sé yo, y hay una persona, un cajero que está en la caja, qué sé yo, en la caja del supermercado, y llega un grupo de personas y una chica le dice, oye, ya empezó esta situación, vámonos, ya empezó el colapso, se nota que en el lugar quedan pocas cosas, pero nadie entiende bien qué está pasando, se acorta la luz, qué sé yo, y le dice, la niña le dice, llegan en una combi junto con un grupo de chicos y le dicen, oye, tenemos que irnos, ahora es el momento, nos vamos a la ecoaldea, qué sé yo. Y el chico le dice, oye, pero la próxima semana yo termino mis estudios. Por fin ya todo este esfuerzo que yo he hecho aquí y ahora voy a terminar y tú me dices que tengo que dejar esto. ¿Fíjate? Entonces es muy interesante cómo te pone en ciertas situaciones donde uno dice, oye, la gente sigue actuando, quizás nosotros podríamos decir, oye, tenemos que bajar de consumir. Oye, la gente, cada una tiene su propia situación particular. ¿Fíjate? Es muy difícil, o sea, quiero decir que es muy difícil hacer esa situación, quizás deberíamos, yo soy de la opinión que quizás deberíamos, pero de que ocurra, eso es otra cosa. Tomando eso, voy a la pregunta de Darek, ¿cierto? ¿Cuáles deberían ser los pasos como sociedad que podríamos tomar? Y ahí a mí me parece súper interesante lo que dice Manfred. Yo creo que hay que evitar a toda costa pensar en algo global. Lo que tenemos que tener es diversidad. Y la diversidad tiene que estar en relación a los ecosistemas, a los lugares específicos que tienen una cultura particular, que tienen un ecosistema particular. Entonces yo creo que ese es el espacio donde podemos estas ideas aplicarlo realmente, en el espacio local. Y respecto a la pregunta de Boris, respecto a la búsqueda de sentido, yo la tomé en búsqueda del sentido como de por qué vivimos. Y en base a eso, yo pienso que la respuesta no está en las cosas externas. Y ahí se requiere otro tipo de conocimiento, que es un conocimiento interno. Entonces, yo no sé si uno podrá encontrar la búsqueda real de sentido en cosas como la economía. Sino que creo, o quizás en alguna parte, ¿cierto? Pero no de forma total. Claro, y ahí alguien dice, claro, Turiel defiende el decrecimiento, por supuesto, pero lo que decía Nathan Hagens, este otro economista ecológico, le decía, oye, yo vivo acá en Estados Unidos y yo sé que esto no va a pasar de que dejemos de consumir. Esto no es como difícil, o sea, es muy, muy difícil. Bueno, eso, pero creo que el espacio local es el espacio donde uno puede actuar y puede aplicar estas cosas. Y aquí en Valdivia es, por ejemplo, un lugar muy, muy bueno para que ese tipo de esfuerzos puedan tener fruto. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hoy día tuvimos la oportunidad de ver el documental en base al texto de Manfred, La filosofía de la economía ecológica, que en realidad es un texto igual bastante
filosófico en el sentido que nos hace la pregunta del ser y el por qué existimos, ¿no? Donde él hace toda una reflexión en torno a eso. Pudimos también como en el fondo también comprender y profundizar en torno a la importancia y a los postulados de la economía ecológica a través de la palabra y la voz y la experiencia de Mario, que nos pudo también hacer como un link y un vínculo entre lo que Manfred planteaba en su filosofía económica con lo que es la economía ecológica hoy día. Y el aporte también, por tanto, y cómo también Manfred estaba también situado en ese paradigma, ¿no? O en esa visión del mundo. A mí yo quiero hacer una reflexión particular que me gatilló un poco lo que planteaba la Jimé respecto del tema del conocimiento, de las sabidurías, y cómo en un espacio académico igual, la sensación que yo tengo es que la referencia siempre es al mundo académico, porque, y no así a este conocimiento ancestral que existe, y que está referido y que está también situado en los distintos textos. Cuando Manfred escribe su libro La economía descalza, es justamente a propósito de un ejercicio antropológico que él hace cuando se vincula con comunidades indígenas, ¿no es cierto? Me parece que en la sierra peruana, donde él se da cuenta efectivamente la distancia que había entre el economista y el campesino y el indígena que vivía la pobreza, la exclusión, en fin. Entonces, sería muy relevante como aprendizaje también para nosotros en nuestras reflexiones, poder también como en el fondo situar y ¿cómo se dice? Bueno, rescatar, citar más bien, Reconocer. reconocer, citar, cuando hablamos, no sé, de la soberanía alimentaria, cuando hablamos del desarrollo económico local, cuando hablamos del desarrollo a escala humana, son conceptos, son visiones que se ordenan, pero a partir también de un conocimiento que ya existe antes que nosotros. Entonces, qué desafío yo creo para la academia sería importante el poder reconocer eso, citarlos, y poder también como ponerlos en valor, porque ahí hay un conocimiento, porque todos estamos hablando hoy día de eso, o sea, la economía ecológica lo que hace justamente es un rescate de eso, pero no lo nombra, no lo explicita, ¿ya? El desarrollo a escala humana lo que hace es justamente habla de eso, pero tampoco lo explicita, tampoco lo nombra, no lo pone en valor. El trabajo, el conocimiento que tenemos desde la medicina ancestral, en el caso de chilenos, las lahuentuchefe, las machi, en fin, viene desde un conocimiento ancestral que ha significado el rescate de las plantas, que ha significado procesos de restauración para la defensa y la protección del agua para el consumo humano, o sea, donde la ecología y el medio ambiente ha estado presente en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un gran desafío para nosotros también, como defensores y como no solo del legado de Manfred, sino que también defensores de la naturaleza, del medio ambiente y de los ecosistemas. Entonces, agradezco a la Jime también que haya puesto como una dimensión también cultural, antropológica, importante de abordar en estas conversaciones, porque si no nos quedamos en una lógica muy eurocentrista y seguimos, por cierto, entonces desvalorizando y desconociendo ese gran legado y conocimiento que está ahí y que nos hace ser hoy día también los seres humanos y humanas que somos también, creo yo. En mi caso personal, yo así lo siento. Así que bueno, lindo conversatorio, muchas gracias por haber estado todas y todos presentes hoy día, gracias al Eduardo por presentarnos este hermoso trabajo audiovisual, ojalá que sigas por esa senda, gracias Mario también por entregarnos tus conocimientos, tus visiones. Mario se nos fue, parece.
No lo acá veo. estoy. Ahí está. Ahí está. Gracias, Mario. Un gusto conocerte y nos seguiremos Igualmente. encontrando. Gracias. Estén todos muy bien. Chao, chao. Chao. Buenas noches, gracias Eduardo. Chao. Maravilloso Gracias, equipo. Eduardo. Gracias, Buenas noches. Eduardo. Gracias, A todos.